Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 16 de mayo. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos han convocado a rueda de prensa para hablar sobre infancia y sexualidad, abuso sexual infantil. Nos hace favor de acompañarnos en este presidium el doctor Osmar Matsuit Santana, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Muy buenos días, doctor. También está con nosotros la doctora Matilde Isabel Corrales Carvajal, presidenta del comité organizador. Muy buenos días. Le agradecemos y le damos la bienvenida a la Universidad de Guadalajara a la diputada María del Consuelo Robles Sierra, presidenta de la Comisión de Higiene y Salud Pública de la actual legislatura. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la licenciada Carolina Plasencia Martínez, directora general de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación Jalisco. Buenos días. Y también saludamos al psicólogo Edgar Rosales Galarza, docente del Centro Universitario UTEC, presidente de Familias en la Diversidad FADIS. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, no sin antes saludar a quienes nos hacen favor de ver por el canal, por YouTube y redes sociales, el canal de prensa UDG. Vamos a dar el uso de la voz al doctor Osmar Matsuit Santana. Por favor, adelante. Sí, muy buenos días y qué gusto de verles aquí. Precisamente como continuación de la rueda de prensa anterior que hablaba sobre conductas sexuales, este año, por muchísimas aristas, estamos muy enfocados en lo que es la sexualidad. Y precisamente tendremos aquí en Guadalajara el 11 Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología en noviembre, para lo cual le pido a la doctora Matilde Corrales, presidenta de este congreso, que nos dé unas palabras. Muchas gracias y gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Bien, hace unos cuantos años atrás tuvimos el primer congreso aquí en Guadalajara de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Esto fue hace más de 10 años ya. Y bueno, vamos a repetir en esta ocasión, muy entusiasmados todas las organizaciones que estamos organizando aquí en Jalisco este congreso de 2 a 4 de noviembre del 2017, con el lema Educación, Salud y Ciudadanía Sexual entre discursos y acciones. De aquella época acá hemos avanzado, hemos trabajado, hemos hecho más redes de apoyo para trabajar en esto de la sexualidad humana, pero creo que todavía, o creemos que todavía nos queda por trabajar, y es por eso entonces que hemos traído este congreso en este año aquí a Guadalajara. Nos falta unir esta parte o el cambio del discurso a la acción. Seguimos mucho en discursos y nos falta todavía muchas acciones para que realmente podamos tener cambios que lleven a cambiar en forma importante, que ya se ha hecho, pero en forma más importante todavía las estadísticas que nos hablan hoy de embarazos en adolescentes, de las ITS y de, la sexualidad anorgásmica que viven todavía muchas mujeres, la violencia, en fin, todas estas cosas que todavía están en el tintero y que necesitamos trabajar más sobre ello. Es por eso entonces que tenemos este congreso, son 3 días de congreso, vamos a tener conferencistas magistrales, entre ellos el doctor Doug Brown Harvey, la doctora Esben Esther Pirelli, el doctor Eusebio Rubio Aureoles y la maestra Gabriela Rodríguez, que son gente que nos va a venir a compartir grandes conocimientos en todas las áreas. Vamos a tener una gran cantidad de ejes temáticos. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de terapia, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de diferentes cosas con simposium, con paneles, habrá talleres que a la gente le interesa mucho los talleres, porque los talleres son talleres que de repente nos ayudan a confrontar nuestras acciones y nuestras actitudes con respecto a la sexualidad. Y bueno, estamos muy entusiasmados y esperamos que mucha gente asista. La sede será el Hotel Fiesta Americana
Mexicana de la Minerva. Y bien, pues yo creo que la situación está en que podamos contar con muchísima gente en esta ocasión, público general, profesionales en el ámbito de la sexualidad, profesionales en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, todas aquellas personas que tengan interés en conocer cada vez más sobre la sexualidad. Hace unos años atrás, cuando fue nuestro primer congreso, tuvimos más de 500 asistentes y esperamos que en esta ocasión superemos esa cifra, y vendrá gente pues de todo el país, y esperamos también que puedan venir asistentes de otras naciones, de otros países cercanos o lejanos, que quieran también compartir con nosotros esta experiencia de transformación de discursos en acciones, para que tengamos realmente una política en el área de la sexualidad que nos lleve a ayudar a la población a vivir una sexualidad más plena y más integradora. Muchas gracias, doctora Matilde Isabel Corrales Carvajal. Vamos a escuchar ahora con atención la participación de la licenciada Carolina Plasencia Martínez. Perdón. Sí, doctor Osman. Sí. Antes que quisiera comentar de que precisamente como eventos precongreso, el congreso es hasta noviembre, tenemos 2 eventos en esta semana. El primero, que va a ser un foro sobre infancia y sexualidad, en que hacemos en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, con la mesa 6, que es Salud y Educación Integral de la Sexualidad, donde precisamente participamos varias instituciones del Estado, y en donde este será el 18 de mayo a las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Educación. Y van a haber 3 conferencias relacionadas con el abuso sexual infantil, donde estaría yo hablando sobre dimensionando este abuso sexual infantil en Jalisco. El doctor Armando Javier Díaz Camarena hablará del protocolo para la detección, atención y denuncia de abuso sexual infantil en centros educativos. Y la doctora Patricia Angélica Becerra hablará de la sexualidad infantil, un reto para los adultos. Esto va a ser el jueves. Y el siguiente día, estamos muy ocupados, y quisiera también agradecer y felicitar a la diputada María del Consuelo por su interés en que también la parte legislativa esté participando en esto, y va a haber un foro vulnerabilidad jurídica y de la salud de las personas trans aquí en Jalisco, donde la diputada participa en el acto inaugural, también el doctor Armando Díaz Camarena, y presento la visión sexológica de las personas trans, y viene de CONAPRED la licenciada Julia Marcela Suárez, que va a hablar sobre discriminación por motivos de identidad de género. La licenciada Mónica Jorquera Calvo, de la Fundación Juntos Contigo de Santiago de Chile, hablará de necesidades básicas de la niñez y la adolescencia trans. Mónica Núñez Cham, de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual en San Diego, California, hablará de experiencias y necesidades de las personas trans, qué es lo que hace falta. Y Isaac Zacarías, de Impulso Trans y Familias en la Diversidad, hablará por el derecho al nombre y a la salud de las personas trans en Jalisco. Cabe mencionar que el día de mañana, el 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia, ¿sí? Entonces, bueno, el primer foro de infancia y sexualidad está relacionado hacia educación, por ser Día del Maestro, que los maestros estén más interesados en estar alertas ante esta situación. Y el segundo foro pues está muy relacionado con el 17 de mayo. Y mencionar de que según estadísticas internacionales y haciéndolas para la población de Jalisco de alrededor de 8 millones, tendríamos cerca de 800,000 personas homo y bisexuales y alrededor de casi 2,000 personas transexuales. Entonces, para higiene y salud pública es muy importante el estar enterados con bases científicas en qué es lo que podemos hacer ante esta población, ¿sí? Muchas gracias, doctor Osman Matsui. Entonces vamos a escuchar la intervención de la licenciada Carolina Plasencia Martínez. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, es hacerles la invitación, informarles de las acciones que en conjunto vamos a estar realizando con la Mesa 6 y la Secretaría de Educación Jalisco al respecto de este foro que se va a llevar a cabo el día jueves sobre sexualidad de infancia
decirles que las y los docentes del Estado de Jalisco, bueno, día a día llevan a cabo varias funciones más allá de las funciones curriculares. Son personas cercanas que conviven muchas horas del día con nuestros niños y niñas y que por lo mismo pueden estar pendientes o notar algunos signos, a lo mejor no tan claramente de abuso sexual infantil, pero sí de que algo no anda bien. Y entonces tendremos que darle a las y los maestros las herramientas necesarias, concisas, de cómo actuar en caso de que ellos detecten que algo no está correcto, sin hacer prejuicios, sin revictimizar a las y los menores. De ahí la importancia de llevar a cabo este foro el día jueves, participar con nuestras maestras y nuestros maestros que nos digan qué es su día a día en el salón de clases, cuáles son los obstáculos a los cuales se enfrentan, y nosotros como Secretaría de Educación seguir cumpliendo con este compromiso de darles las herramientas necesarias para que esta función docente que va más allá de su currícula, que va encaminada más bien a este lazo que crea maestro y alumno, pueda tener un mayor desenvolvimiento y puedan tener ellos todas las herramientas que necesitan para hacerlo de la mejor manera. Decirles que les estaremos comunicando también los resultados, que les agradecemos muchísimo a las asociaciones civiles, a la Universidad de Guadalajara y a las otras instancias gubernamentales con las que hemos estado trabajando, como DIF, como Instituto Jalisciense de las Mujeres, sobre todo su apoyo y orientación para juntas y juntos lograr mejores herramientas y mecanismos que nos permitan, lo más importante, que nuestros niños y niñas vivan su sexualidad de manera correcta y de manera informada, donde papás, mamás, maestros, maestras y todos los que estamos involucrados en su círculo, en su día a día, tengamos la información y las herramientas necesarias para apoyarlos a estar siempre bien. Muchas gracias, licenciada Carolina Plasencia Martínez. Vamos a escuchar ahora al psicólogo Edgar Rosales Galarza. Muchas gracias y bienvenidas a todas y a todos. Bueno, el 17 de mayo es el Día Internacional de Lucha contra la homo, lesbo, bi, transfobia. El 17 de mayo de 1973, la APA eliminó la homosexualidad, el lesbianismo y la bisexualidad de su manual de trastornos mentales. Con evidencia científica, años después, la Organización Mundial de la Salud en 1990 hace lo mismo. Esto busca, básicamente, eliminar el estigma y la discriminación que por muchos años vivimos y seguimos viviendo todavía la población LGBT. De esta manera, el día 17 de mayo busca generar acciones de índole político, social y educativo para erradicar el estigma y la discriminación que tanto daño han hecho a nuestra población, y que esto va desde la aversión, la violencia, el rechazo, la burla, el maltrato, el odio, la invisibilidad, hasta formas más extremas como son los asesinatos de odio, que desgraciadamente todavía el Estado de Jalisco los sigue invisibilizando como crímenes pasionales. Diferentes organizaciones a nivel internacional como la OPS, la OMS, la APA, incluyendo el Departamento de Atención de Salud y la misma Secretaría de Salud a nivel federal, se han pronunciado que el estigma y la discriminación son los ejes fundamentales que debemos de erradicar a partir de procesos educativos y de una incidencia con apertura e incluyente para la atención de todas las personas, incluyendo LGBT. De la misma manera, es importante recalcar que la OMS y la APA en el 2012 empezaron a despatologizar lo que es la transexualidad, por lo que es muy importante, 1, se requieren instituciones encargadas en la impartición de la justicia que sean más sensibles a la situación de la diversidad sexual, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans. Se requiere que las instituciones gubernamentales generen programas de bienestar y salud dirigidos a la población LGBT y que con estas acciones y algunas otras que se han estado tomando, la Secretaría de Salud a nivel federal ha encauzado o ha encaminado ciertas acciones en pro de la atención, sobre todo de las personas más vulnerables de esta nomenclatura, que son las personas transgénero o transexuales. También necesitamos y demandamos con urgencia la homologación de los artículos para el matrimonio, adopción, ley de identidad de género para el Estado de Jalisco y la creación de protocolos de atención en el área de salud.
De la misma manera, pues diseñar políticas y estrategias gubernamentales integrales, sobre todo desde el área educativa también para erradicar lo que es el bullying homofóbico. Necesitamos entonces que el Estado se quite las vestiduras de la doble moral y que proponga políticas incluyentes desde una verdadera laicidad y tomen en cuenta que las ollas a la diversidad sexual también es un problema de salud pública. Solo con lo anterior, entonces podemos decir que el día 17 de mayo es un día para vivir con dignidad, respeto y libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, psicólogo Edgar Rosales. Ahora escucharemos con atención las palabras de la diputada María del Consuelo Robles Sierra. Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo partiré diciendo que todas las personas tienen derecho a disfrutar plenamente de los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión y especialmente el derecho a la salud, que es lo que nos compete a nosotros. Estos derechos están consagrados en diferentes estatutos nacionales e internacionales, pero no hemos hecho adopción de ellos, no hemos sensibilizado en esta parte. En lo que toca al Poder Legislativo del Estado y más específicamente a la Comisión de Higiene y Salud Pública, que es la que yo presido, lo que estamos promoviendo con este foro el próximo viernes es la escucha atenta, la visibilización de un problema sentido y real en nuestra sociedad, adoptar medidas para enmendar o derogar disposiciones legales que penalizan las conductas públicas sobre la base de causales vagamente definidas dirigidas a la protección de la moral pública y de las buenas costumbres, esta doble moral de la que ya hablaba el psicólogo Edgar. Una legislación contra la discriminación o modificar lo que ya existe y que sea verdaderamente encaminado a la no discriminación. Leyes de identidad de género que esperamos escuchar las propuestas que nos van a exponer el próximo viernes y de ahí poder partir en una mesa de trabajo real donde seguimos en esta misma dinámica de escuchar y atender y pasar del discurso a la acción, como ya bien lo mencionaba la doctora Matilde. Las leyes también, adoptar una legislación contra crímenes de odio o crímenes por prejuicio a través de enmiendas en la legislación ya existente. Sancionar los discursos de odio que existen y que escuchamos y que permitimos tan frecuentemente. El Foro de Vulnerabilidad Jurídica y de Salud de las Personas Trans tiene como objetivo escuchar y atender, porque al final del día todos somos personas, tenemos el derecho de expresarnos y ser escuchados y atendidos. El Congreso del Estado hemos estado muy al pendiente y la Comisión de Salud sobre todo a escuchar y atender. Hemos tenido diferentes pláticas con diferentes personas, el psicólogo Edgar, Marisela de Cuesida, y lo único que podemos decirles es que este es el momento. Las situaciones ya nos están rebasando. Seguir hablando con odio de las personas no es conveniente para nuestra sociedad. Y en este momento nosotros nos toca poner atención, legislar y generar una cultura de paz y de no discriminación. Muchas gracias, diputada María del Consuelo Robles Sierra. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio. Doctor Osmar, sí, si no me equivoco. Yo quisiera saber, hablaba usted de la dimensión del abuso sexual infantil en Jalisco, es uno de los temas que usted va a hablar. Quisiera saber cuál es esa dimensión y también en ese mismo tema al psicólogo Edgar, cuáles son las principales señales, o algunos de ustedes se me puede responder, las principales señales que pueden detectar tanto maestros como padres de familia de un posible abuso sexual y también olvidé su nombre.
Ajá. Si me pudieras también hablar de Secretaría de Salud, si tiene identificados casos Secretaría de Educación tiene identificado casos de abuso sexual en los centros escolares y en cuántos, y creo que es todo. Muy bien. En investigaciones que hemos hecho en la Universidad de Guadalajara, en 1998 hice una investigación y encontraba alrededor del 22% de los alumnos de universidad tenían historia de abuso sexual infantil físico, ¿sí? En el 2008, este porcentaje disminuyó al 14%. Y esto, nuestra hipótesis es que debido a la educación sexual que se implementa justamente a partir de 1998 en los libros de texto del quinto de primaria, haciendo que ya se hable sobre sexualidad a fuerzas en la escuela y en la casa, ¿sí? En estudios encontramos que la información y tener confianza con quien platicar sobre sexualidad de los niños, ¿sí? Ya en el 2008 ya era con los padres y con los maestros, anteriormente eran con los amigos o con otras personas. Entonces, hay una disminución y cabe mencionar que ha aumentado la denuncia también, por eso el número que sabemos registrado puede estar creciendo, y precisamente en el próximo año 2018 haré otra investigación para ir haciendo cada década ese tipo de estudios. Esas son las dimensiones que tenemos. Ojo, la población a la que me refiero es población universitaria, pero ¿qué pasa con aquella población no escolar? ¿Sí? Eso todavía lo desconocemos y tendremos que estar haciendo más investigación. Perdón, Carla Moreno de TV Azteca. Antes de que cambien del micrófono, de esas cifras, ¿quiénes han sido los principales personas que han abusado de ellos? Principalmente son personas conocidas, alrededor de un 65-70%, o son familiares, vecinos, ¿sí? Amigos de la familia, son personas conocidas de los niños y las niñas, ¿sí? Y todavía vemos un poco más, que parte de la dimensión es que los niños que no son heterosexuales, o sea, ya vemos homosexuales, trans, asexuales, o que no saben, o sea, de los universitarios que no saben todavía, las tasas de abuso sexual infantil es más grande, precisamente por esta vulnerabilidad, ¿sí? Eso es lo que podremos decir sobre dimensionando el abuso sexual infantil en Jalisco. ¿Otra pregunta? Bien. Quería preguntar sobre la cuestión de los síntomas, las manifestaciones, ¿verdad? De los niños. Bueno, los niños cuando son abusados sexualmente, los niños y las niñas, generalmente tienen signos o síntomas que son como empiezan a ser muy obvios. Entre ellos, el niño tiene insomnio. El niño generalmente puede empezar a tener problemitas para orinarse en la noche. Incluso hay niños que llegan a tener este signo cuando ven a la persona que está haciendo o que es el abusador. Los niños generalmente se retiran de la persona que es abusada, llora, se siente incómodo ante la presencia de la persona que abusa. El niño llega a tener pesadillas, de repente en las noches tiene pesadillas con mucha frecuencia. El niño puede llegar a tener fiebre, sobre todo cuando se acerca el momento en que el abusador va a llegar a casa, cuando es una persona cercana, como lo decía el doctor Osmar, generalmente son personas muy cercanas al niño, entonces el niño empieza a tener estas manifestaciones, el niño o la niña. Y si están en la escuela, ya sea que estén en preescolar o que estén en la escuela, empiezan a bajar el rendimiento. Empiezan a ser niños muy distraídos, niños que empiezan a centrarse en ellos y a olvidarse del mundo exterior, así como que en términos generales tal vez serían los síntomas más claros o los signos más claros que presenta un niño que es abusado sexualmente o una niña.
Respecto a los casos, nada más para abundar, creo que efectivamente dentro de los signos que más fácil son detectables para las y los docentes es la baja en el rendimiento escolar, algún tipo de dibujo, de manifestación agresiva por parte de las o de los niños, o a lo mejor que manifiesten un poco más explícitos cuestiones sexuales a través de ellas, dificultad o trastornos alimenticios. En el estado de Jalisco, a partir del 2014, en conjunto con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Fiscalía del Estado, se emprendió la estrategia Suma por la Paz, que es un 01800, un portal y ahora hasta una aplicación web donde pueden hacer denuncias anónimas en casos de abusos, y en donde nosotros contamos con un gabinete de psicopedagogía y con un espacio en Ciudad Niñez donde también se encuentra Fiscalía de Derechos Humanos, porque en caso de sospecha de abuso sexual infantil, pues estamos hablando claramente de un delito. Donde las y los maestros es la primera herramienta que tienen para recibir orientación y para denunciar estos casos. En cuanto a la incidencia, necesitaría checar estadísticas. Si me facilitas tu número, porque no quisiera, además, en un tema tan delicado, dar un número que no tengo cierto en este momento. Checar estadística de cómo estamos en reportes en Suma por la Paz, y con todo gusto les hacemos llegar esa información. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Llegué tardecito, pero Isaura López del Occidental y Canal 44. Si bien la cuestión del abuso sexual es generalizado y aquí en la zona metropolitana pues tienen el mayor número de reportes, a nivel del interior del estado, ¿cómo está el panorama y cuáles son los municipios donde hay una mayor incidencia? Por desgracia, es algo que no conocemos exactamente con números al interior del estado. Y pero sí sabemos, sí, que muchos de los casos de abuso sexual infantil no son registrados, no son notificados, y en muchas ocasiones pasa desapercibido para la familia, para la escuela también. Esto nos damos cuenta porque, bueno, en las investigaciones que hacemos, lo hacemos ya con personas de más de 18 años, pero preguntando sobre sus antecedentes, sobre su historia. Y es como vamos nosotros pudiendo tener algunos datos. Consideramos, y porque en 1998, que decía que era más o menos una quinta parte de los niños y las niñas tenían historia de abuso sexual infantil, físico, consideramos que es algo similar, ya que son datos que se registran por la misma UNESCO, por la Organización Mundial de la Salud, en diferentes partes del mundo. Esperemos que con la educación sexual que se está dando y que debemos de reforzar aún más, podamos ir disminuyendo estas cifras. Ahorita podemos ver los comerciales del Consejo Nacional de Población, en donde están precisamente en televisión y en otros medios, tratando de que se oiga el tema, poner en alerta el tema, enseñar a que no hay que irse solo o sola con una persona adulta, ¿sí? a que vayan a ver una película o vayan a ver alguna situación. Entonces eso es muy importante para que padres y madres estén más al pendiente, y por supuesto que las y los docentes de nivel primario y secundario puedan estar alertas ante una situación de esas. Maestro, en el 1998 mencionaba que una quinta parte de la población tiene algún historial de abuso sexual. Actualmente, ¿cómo está? ¿Aumentó? ¿Se mantiene? Y sobre todo, ahora que ya está este delito, o está establecido en el Código Penal como un delito, tanto de abuso, de acoso y todos estos parámetros que ya se están estableciendo, o tiene pocos años establecidos en el Código Penal. En relación a las investigaciones que he realizado, en el 2008 era del 22%, se redujo al 14%, ¿sí? Y el próximo año haré la próxima investigación para ver qué cosa ha pasado, ¿sí? Estoy haciéndolo cada 10 años sobre comportamientos sexuales. Y en la cuestión de la tipificación del delito, si hay historial de cuántos ya están denunciando, todavía no se está denunciando esta situación. Sí, hay un aumento en la denuncia, afortunadamente, pero también quiero hacer mencionar que
necesitamos estar preparados en qué vamos a hacer, o sea, tanto para la persona agresora como también el apoyo a las niñas y a los niños que han sufrido abuso sexual, ¿sí? Tenemos que tener una acción. Muchas veces la persona agresora puede ser un adolescente, porque es en los inicios de su ejercicio de la sexualidad más activa, ¿sí? De contacto, en el que que tienen miedo o pena de iniciar su sexualidad con personas de la misma edad. Entonces aprovechan la vulnerabilidad de niñas y niños, ¿sí? Conforme nosotros estemos educando más a la población desde la infancia, desde el preescolar, ¿sí? En aspectos propios a su edad sobre sexualidad, estaremos nosotros disminuyendo estas cifras. Ahora me comentan un poco más del foro de infancia y sexualidad, qué temas estarán abordando, y ahorita no sé, los de Secretaría de Educación o las organizaciones, cuáles son los factores de riesgo que tienen actualmente los niños y niñas que están con esta sexualidad, digamos aquellos que fueron abusados sexualmente a la infancia, y ahorita qué factor de riesgo tienen. Algunos pueden llegar al suicidio, otros tienen la cuestión de adicción, no sé. Bueno, en relación a las ponencias que va a haber, estaré hablando yo dimensionando el abuso sexual infantil en Jalisco. El doctor Armando Díaz Camarena va a hablar sobre un protocolo de prevención y atención de estos casos, y la doctora Patricia Becerra hablará sobre sexualidad infantil en general, que es un reto para las personas adultas, y por supuesto que la participación de las y los docentes va a dar mucha luz en lo que podamos discutir en ese foro. ¿Y ahorita qué factores presentan aquellos niños, niñas que fueron abusados sexualmente, ahorita que están en la etapa de adolescencia, en la etapa de la juventud? En los estudios que hay a nivel internacional son muy variados, y algunas personas pueden no presentar, ¿sí?, alguna sintomatología o algún disturbio, por decirlo así, en su conducta o en su aspecto psicosexual o social también, pero otras personas sí se ha visto que pues tienen, como ya decía la diputada, pueden tener la licenciada Carolina puede tener problemas, trastornos en sus hábitos alimenticios, como también el uso, el consumo y abuso de algunas sustancias psicoactivas, como drogas, alcohol, pero también en su relación de pareja, puede haber disfunciones sexuales también, pero que también quiero aclarar que eso es una parte por el acto del abuso sexual infantil. Sin embargo, también hay otras actividades, la exposición a eventos adversos durante la niñez, como sería mal funcionamiento de la familia, violencia intrafamiliar, lo que también está dando la correlación con estos eventos en la etapa adulta o adolescente. Diputada, quisiera yo preguntarle cuál es actualmente el castigo que le dan a este delito a las personas que lo cometen en Jalisco. Del abuso sexual. Bueno, para empezar, se persigue de oficio. Se ha logrado que se abra el tema, se sensibilice y se visibilice. Se ha logrado desestigmatizar a las familias a las que les ocurre. Más que una pena que le podamos imponer al agresor, lo que hemos logrado es que los niños y las niñas empiecen a sensibilizar y a protegerse y empiecen a abrir con la madre o con el padre, con la familia, la situación que están viviendo. Por eso es tan importante que en estos momentos estemos impulsando la educación sexual en las escuelas. Abrir el tema es de protección para los niños y las niñas. Aquellos adultos que sufrieron abuso sexual, si hubieran tenido la información necesaria en el momento que les estaba ocurriendo, hubieran podido abrir la situación y no vivir en este tema del miedo a lo que iba a ocurrir, ¿sí? Necesitamos empezar a fortalecer la educación sexual dentro de nuestras familias, dentro de las escuelas, y hablarlo como un tema que es natural. ¿Para qué? Para que el niño pueda protegerse, para que el niño, en caso
de sufrirlo pueda hablarlo dentro de la familia y se puedan ejercer acciones para evitar la violación o que siga el abuso en ese sentido. Hablando de la pena, ¿cuántos años son? No tengo el dato, pero la cuestión que te digo es, y en lo que debemos impulsar, y en eso sí hago un reconocimiento a la Secretaría de Educación, que están abriendo el tema, que están hablándolo dentro de las escuelas, que están capacitando a los maestros para que tengan mayor información y puedan identificar que si hay un cambio de conducta en los niños, a qué puede obedecer y empezar a poner énfasis y atención en estos niños, que desgraciadamente en los espacios de casa y escuela es donde podemos hacer esta detección y actuar más oportunamente. Si no hubiera ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho la difusión. ¿Sí? ¿Alguien más de nuestros ponentes quiere agregar algo? Yo nada más quisiera decir que precisamente en el Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología tendremos sobre estos temas bastantes conferencias. Precisamente nos acaba de confirmar un doctor, Félix López Sánchez, de la Universidad de Salamanca, experto en abuso sexual y en otros temas de la sexología. Y vamos a tener también sobre la importancia de la educación sexual. Nos va a estar hablando Gabriela Rodríguez de Afluentes, así como Eusebio Rubio, sobre la importancia y el impacto de la educación sexual también en los derechos humanos. Solo para precisar, entonces, ¿podría ser la misma cifra? ¿La quinta parte de los niños pudieron haber tenido un historial de abuso sexual? ¿Cuándo? Comentaba que lo va a actualizar, pero actualmente en Jalisco podríamos pensar que es la quinta parte o no. Quinta parte en 1998. Ajá. Y el 22%. Y en estudiantes universitarios y 14% en el 2008. Voy a actualizar al 2018 el próximo año cuando haga la siguiente investigación. Muchas gracias por la difusión que hagan de este foro Infancia y Sexualidad a realizarse el 18 de mayo y el foro Vulnerabilidad Jurídica de las Personas Trans a realizarse el 19 de mayo. Muchas gracias a todos ustedes por asistir, gracias a nuestros ponentes, a todos que tengan muy buen día.